Vamos a orar a Dios para iniciar nuestro estudio de los jueves, el Evangelio de Jesús. Le damos gracias, Señor, por habernos juntado para estudiar tu palabra, Señor, una vez más, Señor, aprender de ti, el Evangelio tuyo, Señor. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo. Queremos crecer, queremos, Señor, servirte mejor. Si conocemos, Señor, de tu palabra, te vamos a conocer a ti, te vamos a poder servir mejor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo voy a leer en Mateo 23 y el verso 23 menciona el quinto ay. Hemos hablado de cuatro y en total en este capítulo 23 de Mateo el Señor menciona 8. En el verso 23 menciona el quinto ay sobre los escribas y fariseos. Es juicio sobre ellos. Vamos a leer Mateo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La menta, el eneldo y el comino son productos que da la tierra. Y en Levíticos 27:30, el Señor manda que ellos van a diezmar del producto de la tierra, que viene siendo del trigo, de la fruta y del grano. Y en Deuteronomios 14:22 dice que indefectiblemente diezmarás el producto del campo. Entonces, pero ellos, los escribas fariseos, no solamente diezmaban el fruto, el grano, el trigo, sino que también diezmaban estas plantas aromáticas que viene siendo la menta, el eneldo y el comino. Ellos se iban más allá de la escritura, pero el Señor dijo que eran hipócritas y fariseos, porque diezmaban todas estas cosas, pero dejaban algo muy importante sin diezmar, algo muy importante de la ley, que era la justicia. Justicia, ¿por qué? Porque cuando una persona es justa, va a llevar un trato correcto con su prójimo, lo va a valorar, apreciar, no lo va a engañar, no va a tomar ventaja sobre él. Por eso es la justicia en el cristiano, pero estas personas dejaban lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Pero dice, esto era necesario de hacer. ¿Qué era necesario de hacer? Ofrendar el producto del campo, sin dejar de hacer también lo más importante. Pero lo que viene pasando aquí, hermanos, que ellos sí diezmaban el diezmo de la tierra, del trigo, de la fruta, del grano, todo. Y aún diezmaban también el eneldo, el comino, la menta, pero estas cosas lo hacían ellos para que la gente dijera, ellos se van a un extremo, aún más allá. Son tan justos porque ponían una apariencia de justicia, pero negaban la eficacia de la misma justicia. No la practicaban, nomás era una apariencia. El problema aquí es que la menta, el eneldo y el comino, nadie los sembraba. Se daban a la orilla del camino, se daban naturalmente. Entonces, como no trabajaban ellos la tierra para que produjera estas plantas aromáticas, no tenían que ofrendarlas. Sin embargo, ellos lo ofrendaban, pero dejaban lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. En Miqueas 6:8, el Señor habla por el profeta Miqueas, porque el profeta Miqueas se quiere presentar delante de Dios y dice, ¿cómo me voy a presentar delante de ti? Con millares de sacrificios, con muchos holocaustos,
con ríos, arroyos de aceite para ofrendarte. Dice, todo eso tú no buscas del pueblo. Tú buscas hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Pero dice, aquí les llama guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esto se llama, hermanos, hipérbole, una comparación exagerada, porque dice, coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, ¿para qué colaban o cuándo colaban el mosquito o para qué colaban el mosquito? Cuando ellos tomaban vino, que viene siendo jugo de la uva, no querían que se fuera un mosquito en ese vaso de vino o de jugo de uva que ellos iban a tomar, porque el mosquito es un animal inmundo y como ellos son muy cuidadosos ceremonialmente, ellos no tienen que tocar nada inmundo para poder estar limpios y poder presentarse en el templo. Si tocan algo inmundo, entonces ya no pueden ir al templo. Entonces para eso colaban el mosquito. Pero dice, si guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, lo que pasa aquí que también el camello es un animal inmundo, pero es como les digo, es una hipérbole. Se está comparando algo exageradamente. En otras palabras, lo más significante si eran muy cuidadosos, pero de lo más importante no tenían cuidado. Por eso, cuando les llama guías ciegos espiritualmente. El verso 25 es el sexto ay. Y dice de esta manera: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Lo que está dentro del plato es el del vaso y del plato. Lo que está dentro es el corazón. Y del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. La vida de piedad aparentemente propia de los escribas y fariseos los llevaba a expresar con sus actos una obediencia fingida a lo que Dios demandaba en la ley. Todos esos elementos están vinculados entre sí y es muy difícil determinar alguna condición específica, pero sin embargo aquí destaca la acusación sobre la santidad, porque ellos limpiaban lo del plato. Miren, la limpieza del plato, la higiene, todo eso es muy importante aún en nuestros días y sobre toda la sociedad. Sobre todas las personas, la higiene es buena. En la Edad Media, cuando vino una peste que acabó con la mitad de Europa, los judíos, ellos no les alcanzó la peste, porque la peste vino por una pulga que venía de las ratas de Asia y entonces la comida y todo se comenzó a infestar de esta pulga, pero las gentes no se bañaban, duraban hasta un año sin bañarse. Entonces se les comenzaban a hacer llagas en sus cuerpos y luego se morían. Pero los judíos, como ellos practican mucho el lavarse las manos, el lavar los platos, los vasos, todas estas cosas,
Por eso ellos no se enfermaron en esta peste negra, en la Edad Media, porque ellos lo practican mucho. Ahora esta es una tradición de los ancianos y lo toman ellos de una manera tan estricta que, por ejemplo, si alguien va al mercado y compra fruta y el mercado es un mercado gentil, pues esa fruta fue tocada por manos que no eran judías, entonces hay que lavar la fruta, hay que lavar donde va a estar la fruta muchas veces. Y por eso el Señor Jesucristo les dice aquí, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Por qué de robo y de injusticia? Porque ellos esperaban que un hombre muriera para ir a asesorar a la viuda y decirle, yo soy el fariseo y ahora voy a administrar los bienes, tu dinero y las propiedades que dejó el difunto, pero con el propósito de robar todo esto, de robarle a las viudas. Por eso el Señor, y también en el templo, ellos robaban mucho de las ofrendas, por eso les dice aquí, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Luego le dice, fariseo, ciego espiritualmente, porque no se da cuenta de estas cosas, que es más importante limpiar lo de adentro del vaso, que es el corazón. Y la limpieza de las manos y de los platos y de los vasos, lavar antes de comer, y eso no puede limpiar lo que está dentro. Lo que único que limpia lo que está dentro del ser humano es la palabra de Dios. Y entonces hay justicia. Y es lo que el Señor quiere, la justicia y la misericordia. Y por eso el 26 dice, el 27 dice, bueno, el 26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso, que es el corazón, y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. El verso 27 es un ay también, es el séptimo ay. Y dice de esta manera, ay de vosotros escribas y fariseos, ese es el séptimo ay. Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a Jerusalén, usted va a mirar los sepulcros a un lado de las carreteras y también en los jardines donde están los sepulcros, que están blanqueados, pintados con cal, los encalaban. En tiempos de Jesús los pintaban con cal y quedaban blancos. ¿Cuál era el propósito? Para que las personas supieran que ahí estaba un muerto. Y otra vez regresamos a lo mismo. Ellos cuidaban mucho de no contaminarse ceremonialmente. Querían estar limpios. Porque si ellos tocaban una tumba o un muerto, entonces no podían ir al templo. Tenían que tener una serie de purificaciones para limpiarse, purificarse y entonces poder ir al templo. Por eso es que ellos adornaban de cal, los blanqueaban para que la gente supiera que ahí estaba un muerto, una tumba. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, perdón, estamos en el 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Bueno, volvemos a lo mismo. Se miraban muy bien ellos y hablaban muy bien y todo lo hacían muy bien, pero eran hipócritas. Hipócritas, la etimología, o sea, el origen de la palabra hipócrita es una persona con dos caras o es un artista. ¿Por qué? Porque él se pone una máscara y luego finge un personaje y en el teatro, y las personas que van al teatro
miran la actuación de ese personaje y hasta lo hacen reír, lo hacen llorar, lo hacen enojar. Y por eso así eran ellos también. Se ponían una máscara para aparentar muy hermosos por fuera, mas por dentro estaban llenos de toda huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea que no había misericordia en ellos, no había justicia. El 28. Vamos a ir al 28. Bueno, el séptimo pecado va acompañado también de un séptimo ay, que viene siendo el verso 27. Aquí expresa la advertencia solemne sobre quienes aparentan ser santos. Por eso también nosotros no tenemos que aparentar ser santos. Tenemos que ser santos porque Dios es santo. Amén. ¿Ok? Realmente la blancura externa oculta lo que hay en el corazón, como corresponde a un cadáver. Ay, perdón. Como corresponde a un cadáver, que un cadáver es pura contaminación. Más por dentro están llenos de huesos de muerto, de toda inmundicia. Lo externo blanco tapa la suciedad que hay en el interior. Mateo 28, 23, 28, vamos al verso 28. Dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Las palabras de Jesús aquí expresan la condición espiritual que aquellos que con apariencia santa, pero que por dentro hay iniquidad o que oculta un pecado grave, doble vida, un pecado grave. Es la condición espiritual de la cual nosotros tenemos que también cuidarnos. Dice, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. Bueno, los fariseos y escribas hipócritamente se ponían esa máscara de apariencia de piedad. Pero la corrupción espiritual que había en ellos, lamentablemente para ellos, lo podían ocultar su corrupción ante la gente, pero no ante Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo conoce todas las intenciones del corazón. Su palabra nos revela, no hay nada oculto delante de Él. Antes todo tenemos que darle cuenta. El octavo ay, en el verso 29, este es el último ay, porque se mencionan 8. Y en el verso 29 se menciona el último. Y dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, perdón. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Bueno, esto en Proverbios, hermanos, 17, es un mandamiento. Dice, la memoria del justo será bendita. Ellos estaban haciendo algo correcto en el último ay, porque estaban adornando los sepulcros de los profetas o edificándolos y adornando los monumentos de los justos. Estaban haciendo bien. Pero fíjense en el verso 30. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Lo que pasa aquí en el verso 30, que ellos estaban diciendo, oh, nosotros no hayamos hecho lo que hicieron nuestros padres, ni tampoco hayamos sido cómplices de nuestros padres.
porque los padres de ellos mataron a todos los profetas, al profeta Isaías, al profeta, metieron en la cárcel a Jeremías, pero lo que estaban diciendo que ellos no iban a ser sus cómplices, pero ¿qué pasó con Juan el Bautista? No lo recibieron, no le creyeron. Cuando el Señor les preguntó que si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, ellos dijeron, no sabemos. O sea que no lo recibieron como profeta. Y ellos decían, si hubiéramos vivido en ese tiempo, nosotros no habíamos sido sus cómplices. Sin embargo, estaban actuando iguales que sus padres, porque habían recibido al mayor de los profetas, que era Juan el Bautista. Y no nada más eso, ahora estaban en el momento más favorable de la historia. Cuando estaban hablando con el Señor Jesucristo, estaban en el momento más favorable de la historia, el punto de partida más importante de la historia de la humanidad. Ahí estaba, ahí comenzaba con ellos, están hablando con él. Sin embargo, ¿cuál era el propósito de ellos? El matarle. Siempre que venían a él, venían con ese propósito de matarle. Pero como dijo el Señor Jesucristo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar cuando yo quiera. Pero estaban diciendo ellos que no hayan sido sus cómplices, pero en el verso 31, miren, dice, así que dais testimonio contra ustedes mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Estaban diciendo que no habían sido, no hubieran sido cómplices con sus padres. Estaban dando testimonio de que sus padres habían sido los que mataron a los profetas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenían el mismo ADN que sus padres. Tenían las mismas intenciones porque de tal palo, tal astilla. Entonces, eso era lo que ellos creían. Nosotros no hayamos hecho lo mismo, pero con sus palabras, con los hechos, con todo lo que ellos estaban haciendo, estaban dando testimonio de que tenían los mismos deseos de sus padres, porque estaba en el ADN de ellos, y ese era el propósito de ellos, de matar al dador de la vida. Jehová mata y él da vida, hace descender al Seol y hace subir, pobrece y enriquece. Él es todo, el Señor Jesucristo, pero tenían los mismos deseos en su corazón porque estaba en su ADN. Este es el último. Como les digo, son 8 y aquí terminamos, y mi esposa, la hermana Pati, va a seguir con el estudio. Paz de Cristo. Le damos gracias a Dios que nos permite conectarnos con ustedes, y ya estamos en el estudio número 35. Vamos avanzando. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me toca enseñar el gran mandamiento. Bueno, pues para esto estaré leyendo Mateo 22, 34 al 40. ¿Ok? Vamos a entrar a la lectura bíblica y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude a impartirlo. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué bonita la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no sé si se acuerdan, pero la semana pasada estudiamos, ¿verdad?, sobre la resurrección,
que los saduceos no creen en la resurrección, no creían. Y le estaban haciendo esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero él, muy sabio, ¿verdad? Los deja muy calladitos. Y pues la gente estaba celebrando de la respuesta que nuestro Señor Jesucristo había dado a los saduceos. Y ellos estaban celebrando, pues todos sabían que Jesús había salido victorioso del lazo doctrinal que le habían tendido sus adversarios, porque se habían unido para hacerle una trampa y hacerlo caer en una palabra, en cualquier palabra, porque para ellos era algo muy importante la palabra de Dios, y si lo acusaban en esa área, pues lo iban a mandar a la muerte. Mientras el pueblo se gozaba por ello, ¿verdad? Porque los dejó bien calladitos, el corazón de los saduceos se iba llenando hasta la saturación de odio contra Jesús, que había triunfado admirablemente sobre sus enemigos por las respuestas que les daba, porque los dejaba bien calladitos. Y no era que les contestaba al tú por tú, él solamente les contestaba con la misma palabra, ¿verdad? La palabra que estaba escrita en la ley, que ellos sabían, ellos ya la habían estudiado, ¿verdad? Pues ellos ya sabían toda esta palabra, y aún así están incitando a nuestro Señor para hacerlo caer. Una nueva pregunta le fue formulada a Jesús, esta vez por alguien del grupo de los fariseos. En el verso 34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ahora ya no nomás eran los fariseos, eran los saduceos, ¿verdad? Todos estaban ya unidos, que ni siquiera se llevaban entre sí, pero ahora ya los unía el odio, el rencor, y lo que querían era matar y llevar hasta el Calvario a nuestro Señor Jesucristo. Pues eso era lo que estaban haciendo, uniéndose para hacer mal. Bueno, pues la noticia anunciaba que sus adversarios, los saduceos, habían salido derrotados de su confrontación con Jesús. Lo que ellos no habrían podido hacer durante años, lo había conseguido Jesús en un momento con la respuesta contundente y bíblica sobre la resurrección. Y todo lo que respondía decía conforme a la palabra de Dios. En el verso 35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, ¿se fijan? Le quería tentar a él. Y luego le dice, los fariseos toman la alternativa a los saduceos. No envían a nadie en su nombre, como habían hecho los principales, sino que utilizan a un experto en la ley. O sea, ellos ya no habían podido, ya lo habían acusado los fariseos, ya lo habían acosado los saduceos, y ahora no se bastan con esto, ahora agarran a un intérprete de la ley. Estos intérpretes de la ley estaban tremendos en conocer la Torá. Ellos estudian cada coma, cada punto, cada signo de pregunta, de interrogación, cada coma, todo lo muy detalladamente ellos lo estudian, ¿verdad? Bueno, pues ahora ellos, como no pudieron, fueron y agarraron a un intérprete de la ley para poder agarrar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con una palabra para hacerlo caer. Pero qué sorpresa se van a llevar. ¿Por qué? Porque el mismo creador de la palabra, el mismo creador de la Torá, es al que le están preguntando, pues él se lo sabe todo, ¿verdad? Estaban perdiendo allí ellos. Bueno, no envían a nadie en su nombre como habían hecho los principales, sino que utilizaron a un experto en la ley. Llega a Jesús un maestro, intérprete de las escrituras, para hablar con Jesús. Los escribas estaban tan familiarizados con el texto bíblico y lo conocían tanto que eran tenidos como expositores capacitados para dar el significado a cada porción
de la Escritura. Y a él es al que mandan ahí enfrente, ¿verdad? Bueno, pues aquí él le dice, maestro, en el versículo 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Imagínense, el que hizo los mandamientos no iba a conocer la respuesta. Él mismo fue el que hizo los mandamientos. Él fue el que le dio los mandamientos al pueblo de Israel cuando le estaba entregando ya la nación que él les había prometido. Él les había prometido una tierra donde fluía leche y miel. Y en ese tiempo que él les entrega la tierra por heredad, en ese tiempo miramos cómo también le entrega los mandamientos y allí les entrega lo que iban a hacer y lo que no iban a hacer. Y ahí les entrega este gran mandamiento. Bueno, pues los rabinos solían discutir sobre los mandamientos, tratando de fijar cuál era el mayor, el más extenso, el más pesado o el más ligero. Es una costumbre en el pueblo de Israel, ¿verdad? Aún hasta el día de hoy. Si ellos tienen una palabra, ellos la discuten y la discuten y la discuten hasta que sacan una solución que a ellos les satisfaga, ¿verdad? Bueno, pues ellos tienen esta costumbre y tenían esta costumbre y por eso él va y le dice a nuestro Señor Jesucristo, pero él es el hacedor de la palabra al que le está tratando de querer. Era la palabra viva, ¿verdad? Era la palabra viva. Sí, es la palabra viva él y que él quiere hacer caer a la palabra, no puede, ¿verdad? Todo ello era una discusión teológica llena de sutilezas. Ellos querían discutir siempre, ¿verdad? En teología y en todo eso. Bueno, pues la cuestión aparentemente era muy simple desde nuestra perspectiva. Era determinar cuál de los 613 mandamientos de ellos 248 eran positivos y 365 eran negativos o prohibitivos. Era el mayor de todos. Y es lo que le está preguntando. Si Jesús daba mucha importancia a un mandamiento, podía acusarle de un poco a los restantes. Si su opinión no concordaba con lo que la mayoría de los fariseos sostenían, podía suponérsele como indocto o liberal. Era lo que ellos estaban esperando, ¿verdad? Para agarrarlo en cualquier equivocación. Pero él mismo fue el que le dio los mandamientos al pueblo de Israel. Ahorita lo vamos a mirar. El gran mandamiento, este es el primer y gran mandamiento que les da en Deuteronomios y el Señor Jesucristo lo vuelve a reconocer en este precioso libro del Evangelio que es Mateo. Y aquí lo está volviendo a reconocer él mismo. El primer y gran mandamiento es el mismo, no cambia. Como enseñó el pastor, él no vino a deshacer la ley, él vino a cumplir la ley, ¿verdad? Y el pastor ya nos lo enseñó, muy bonito estudio. Bueno, pues en el versículo 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Las palabras del maestro no dan pie a discusiones y confrontaciones teológicas. Muy sencillo, tan sencillo que no necesita tanta teología, tanta escatología. No, muy sencillito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así de sencillo fue la respuesta, pero es el gran mandamiento que está en Deuteronomio y que lo vuelve a repetir aquí en Mateo. Este gran mandamiento es de suma importancia, que lo aprendamos y que lo pongamos por obra nosotros también. Bueno,
¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo está diciendo. Las palabras del maestro no dan pie a discusiones y confrontaciones teológicas. Toman nuevamente la escritura para afirmar en ella y sobre ella su respuesta, usando un pasaje de la misma ley. Y aquí es donde vamos a mirar. Él mismo escoge un pasaje de la misma ley que él hizo, ¿verdad? Que él era la misma ley andando. Bueno, y él está diciendo en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este fue el primer y gran mandamiento que Dios les dice al pueblo de Israel, porque cuando les entrega ya la tierra por heredad, Él les está diciendo este gran mandamiento, que deberían de amarlo a Él con toda el alma y con todas sus fuerzas y con toda su mente. Y no nomás eso les enseña, le dice, ustedes van a repetir este mandamiento a sus hijos. Desde pequeñitos, ustedes lo van a estar repitiendo toda la vida. Y lo van a decir cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando estén a la puerta, cuando salgan, cuando vayan por el camino, cuando regresen. O sea que todo el día lo tienen que estar repitiendo y lo tienen que estárselo diciendo a sus hijos, para que sus hijos aprendan a amar a Dios. ¿Por qué? Porque los sacó de casa de Egipto, de tierra de servidumbre, los pasó por el desierto y no permitió que su vestidura se deshiciera ni sus pies se hincharan, ¿verdad? Y por eso él era digno de amarlo con todo el corazón, por todos los prodigios, por todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Por eso Dios les da este gran mandamiento ahí, pues ahora él se lo vuelve a decir a este supuestamente intérprete de la ley, ¿verdad? Este era un texto familiar en la sociedad de Israel, tanto así que solía escribirse en una pequeña tira de pergamino y colocarla en algún lugar de la casa y en estuche para atarla en su brazo. Era una ley que Dios les había dicho a ellos, ¿verdad? Que tenían que tenerla atada y ellos, su responsabilidad era leerla todo el día antes de que se levante y después que ya esté acostado y todo el día. Bueno, pues el amor es el cumplimiento absoluto y completo de la ley. El amor a Dios es la primera consecuencia de reconocerle como lo que es. Dios es amor infinito y bien absoluto. Dios es amor y el que vive en Dios vive en amor, porque Dios es amor, ¿verdad? Por tanto, debe ser amado en primer término. Amarle es esa dimensión, requiere una entrega en dependencia absoluta hacia Él. O sea que si yo lo voy a amar, yo me entrego a Él con todo el corazón, con toda mi alma y con todo mi ser. Eso es amar a Dios. Amar a Dios es entregarte por completo a Él. No hay amor posible sin entrega incondicional. No puedes. O sea, si tú amas y no te entregas de todo corazón, entonces no estás amando a Dios verdaderamente, ¿verdad? Y no hay entrega incondicional sin dependencia plena. Jesús enseña que el amor debe involucrar 3 aspectos de la personalidad humana: con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Comienza con el corazón, núcleo de la voluntad. Y el núcleo de la voluntad humana es lo que yo deseo, ¿verdad? Lo que yo anhelo, yo deseo amar a Dios. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios con todo el corazón, ya lo tengo todo, ¿verdad? Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y si lo tengo a Él, no me hace falta nada. Bueno, pues el alma como expresión de sentimiento
es cuando ama uno con el alma, es con una expresión que yo le digo, Señor, yo te amo con toda mi alma. Yo le estoy expresando mi amor. No nomás yo digo que lo amo, pero no le expreso el amor, ¿verdad? Pues el alma nos hace expresarle el amor a nuestro Señor Jesucristo, al creador de los cielos, al creador de los mandamientos, al hacedor de prodigios y milagros, al que escribió, al que hizo grandes prodigios y milagros. Bueno, y el alma como expresión del sentimiento y el entendimiento como razonamiento lógico que conduzca a la acción, ¿verdad? Bueno, pues si yo lo amo con mi entendimiento, eso me va a hacer accionar. Y la acción es mi adoración. Por eso adoro, por eso alabo, porque lo amo y me hace accionar. Y es lo que quiere Dios. Por eso nos está pidiendo en este mandamiento que lo amemos con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, ¿verdad? Para que nos lleve a accionar también. Bueno, pues en el versículo 38 nos dice, este es el primero y gran mandamiento. La respuesta por su concreción no admite polémica. Jesús citó la palabra y afirmó que si Dios está por encima de todo, debe ser objeto de entrega por parte del hombre. Entonces, nosotros tenemos que entregarnos con todo el corazón porque nos está enseñando su mandamiento. De modo que este es el primero y más grande mandamiento. Y en el verso 39 al 40 dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, pues también era un mandamiento que Dios había dado en la palabra de Dios, ¿verdad? El Levítico, ahí nos vamos a encontrar este segundo mandamiento y él está respondiéndole a este intérprete de la ley con dos mandamientos que están escritos en la Torá, que están escritos ahí en la palabra de Dios. Y este otro mandamiento también está escrito allí, donde dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Solamente Dios se los está refrescando, ¿verdad? Porque Él era intérprete de la ley. Él sabía toda la ley. Él conocía que estaba escrito este gran mandamiento también, que amáramos a nuestro prójimo. Bueno, pues unido al amor a Dios está también el amor al prójimo. El mandamiento del amor al prójimo aparece en la ley de Levítico 19:18. Aquí nos dice, para yo respaldarme, les voy a leer donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo firma, fíjense, lo firma, dice, yo Jehová, firmado por Dios. Y aquí Jesucristo se lo vuelve a repetir y dice, y está firmado por mí. Está firmado por el mismo Dios está hablando con él, con el escriba y dice, y está firmado por mí para que veas, ¿verdad? Bueno, pues quien ama al prójimo como a sí mismo, no tendrá ningún pensamiento impropio ni realizará ninguna acción indigna contra él. Y así es cuando Dios nos está enseñando a nosotros a amar a nuestro prójimo. Bueno, pues aquí ya primera de Juan 4:20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, ¿verdad? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y por eso es tan importante estos dos mandamientos, ponerlos por obra, amar a nuestro hermano, porque es un mandamiento que está en el Antiguo Testamento, pero que Dios lo está afirmando aquí otra vez. Y aquí está diciendo yo, Jehová, otra vez lo está afirmando. Hagamos para que nosotros hagamos
ese gran mandamiento que nos está dando Dios, amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y así como nosotros decimos que amamos a Dios, pues vamos a amar también al prójimo. La vida cristiana no consiste en hablar o definir el amor, sino en amar. Jesús nos amó a todos sin excepción y estableció como señal que los suyos se conocerían por el amor. Así de sencillo, no tiene nada de dificultad el entendimiento de la palabra, ¿verdad, pastor? No hay nada de dificultad, es muy sencillo. Amar, amar, amar y amar. Amar a Dios, amar su palabra, amar la adoración, amar la alabanza, amar a mi prójimo como a mí mismo, para que podamos tener y recibir las bendiciones del gran Dios poderoso. Y hermanos, pues ese es el estudio de este día. Mis deseos es que Dios les bendiga y el pastor nos va a despedir con una oración. Amén. Qué bonito estudio. Vamos a despedirnos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por el estudio de tu palabra, Señor. Grábalo en nuestro corazón, en nuestra mente, para ponerlo por obra, Señor. Y así, Señor, caminar rectamente delante de ti, agradarte, Señor. Bendice, Señor, a todos los hermanos que se conectaron. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Los amamos en el amor de Cristo.